Bueno chicos, hoy nos vamos a poner a hacer el unboxing y a contar algunas de las características principales del DJI Phantom 4 Pro. Me llamo Rafael Cruz y esto es Mundo Dron. ¡Comenzamos! Por cierto, os recuerdo que la semana del 15 de mayo, o sea, la semana que viene, va a haber quedada en la tienda DJI Store de Sevilla, así que aquí abajo en la descripción tenéis toda la información para que podamos charlar, hacer pequeñas pruebas en la tienda, ver los nuevos modelos de DJI que está allí, todo, etc. La verdad es que este vídeo no estaba planteado en un inicio de esta forma, la verdad pensaba hacer el unboxing en el campo y ir a volar, pero bueno, tenía ganas hoy de traer este vídeo y no han habido las condiciones climatológicas correctas para hacerlo, así que nos vamos a poner a hacer otro tipo de vídeo distinto. Por supuesto, el del vuelo y darle mucha caña va a venir en muy poquito tiempo, así que no os preocupéis por eso, pero vamos a hacer también algo bastante interesante, que es hacer el unboxing, ver con detalle, muchísimo detalle, este dron de manera pormenorizada y ver su punto fuerte, que es el de la cámara, viendo todas sus características técnicas, lo que nos ofrece, etcétera, etcétera. Así que nada, venga, vamos a empezar a abrir todo lo que nos ofrece esta cajita con el DJI Phantom 4 Pro. Bueno, pues ya estamos aquí con la cajita y nada, vamos a abrirla, que tiene por aquí arriba, tiene un pequeño abridor, así que tenemos que darle con un poquito de fuerza, así que nada, ya estaría abierta y vamos a ir viendo poquito a poco lo que nos ofrece esta cajita. No tenemos más cosas, uy, aquí viene. También deciros una cosa, hay cosas que hay en esta caja que vienen con el pack básico y otras que no, así que os lo voy a ir diciendo. La caja viene con el pack básico, así que maravilloso por ese punto. Bien, vamos a ir sacando cositas poquito a poco, que bueno, me estoy poniendo un poco nervioso. Bueno, vamos a empezar por el mando de control, ¿vale? Aquí lo tenéis. Ya sabéis, con sus antenas, con sus dos antenas para poder tener la señal perfectamente. Aquí tenemos el adaptador para poner tanto una tablet como un smartphone, que tendría que conectarse por cable a través de este puerto USB que estáis viendo aquí atrás. Así que nada, un mando muy robusto. Sinceramente ya lo he estado volando, como ya os he dicho, pero no he podido grabar. Así que bueno, os puedo ir contando algunas impresiones que tengo ya sobre este Phantom 4 Pro. Sobre todo por la cámara, que es por lo que vamos a charlar ahora. Así que nada, este sería el mando de control, que la verdad está, sigue la misma línea, pero se nota bastante más robusto que el del Phantom 3 estándar, ¿no? Que fue el único Phantom que, bueno, también el profesional, etcétera, que también los he tenido entre mis manos. Y bueno, vamos a ir sacando el dron, que lo vamos a dejar para lo último. Bueno, lo vamos a ir echando un vistazo por aquí y tal, pero lo vamos a dejar para lo último. Y después cositas que no vienen con el pack, pero que yo considero imprescindibles, ¿vale? Al igual que como os enseñé en el Mavic y tal, que a mí me parece imprescindible. Primero, aquí lo he metido un poco a lo bruto, pero bueno, esto no venía en la caja principal. Esto es un pack para cargar las tres baterías de manera en serie, o sea, muy básico, porque como mínimo vas a estar con 3 baterías cuando vayas a tener este dron, así que muy básico. Lo conectamos con el cargador oficial, lo tenemos aquí también metido un poquito por aquí como el que no quiere la cosa. Con el cargador oficial, pues nada, lo conectamos al puerto. Y nada, todo muy sencillo. Me gusta también, ¿vale? Porque ya sabéis que para guardar las baterías no podemos tenerlas totalmente cargadas, y en este cargador, estáis viéndolo por ahí, que hay una opción que pone Storage y otra que es carga normal. Pues bueno, si lo vamos a cargar, Charging, y si lo vamos a guardar las baterías, pues cuando volvamos de volar la ponemos en Storage y ya está. Y la verdad, un punto muy interesante por ahí. Bien, vamos a ir apartando las cosas por aquí al lado, y aquí tenemos, bueno, un juego de hélices, ¿vale? Tenemos uno, el que estábamos utilizando, y uno de repuesto, que lo tenemos aquí en la bolsita. Ahora vamos a hablar sobre las hélices, porque es una de las cosas que más me han gustado de la forma de ponerla, que es bastante diferente a lo que nos ofrecía el Phantom 3 estándar y profesional. Y bueno, y aquí, esto tampoco venía, son 2 baterías de repuesto que son básicas. Como estaba diciendo antes, si tú te vas a comprar un dron de esto, lo mínimo que se despacha que te vas a comprar son 2 baterías más, eso está clarísimo. Así que aquí tendríamos las 2 baterías de repuesto. Me pregunta mucha gente, oye Rafa, ¿la batería del Phantom 4 Pro y la del Phantom 4 normal son recargables, son compatibles? Sí, lo que pasa es que las que vienen con el Phantom 4 Pro pues tienen un par de minutos, 5 minutillos más o menos, porque vienen con 500 miliamperios más, pero bueno, la verdad es que las del Phantom 4 están muy bien y son más baratas, así que guiño guiño, ahí lo lleváis. Aquí lo tenemos, aquí vemos la carga de las baterías, están al máximo, todas, vamos a ver exactamente, las tenemos al máximo todas,
porque me he ido hoy a volar y pues el mundo ha querido que no vuele porque hacía un viento realmente horrible. Y nada, aquí tendríamos el cable para conectar, para poder cargar bueno, para poderle dar energía al cargador. Y ahora vamos a empezar a ver ya cada uno de los diferentes elementos pormenorizadamente. Bueno, vamos a empezar por el principio, de la forma más sencillita, que es con el propio dron. Vamos a explicar un poquito los sensores, cómo se le ponen las hélices, etcétera, ¿no? Todas las cositas que podrían ser o novedosas o simplemente, bueno, que lo enseñamos para aquellos que no conozcan nada de los drones de la gama de DJI. Bien, lo primero sería sacarle la batería para que lo veamos, que sería pulsando estas dos partecitas de arriba y abajo y tiramos para allá, ¿vale? Esta sería la batería del Phantom 4, está claro que cuando me lo han prestado, esta pertenecía a un Phantom 4 Pro Plus. La diferencia con el Phantom Pro Plus es que es el mismo dron, lo que pasa es que el Pro Plus viene con una pantalla, ¿vale? O sea, tampoco nos volvamos locos. Una pantalla dedicada y no tenemos que utilizar nuestro smartphone, ¿no? Pero bueno, por eso pone aquí Phantom 4 Pro Plus y nada. Bien, le quitamos la batería y ahora vamos a hablar de las baterías de todas maneras. Y aquí tendríamos ya el Phantom 4 el Phantom 4 Pro. Este es la cámara, esto es el protector, ¿vale? Que tiene el dron para que no se le mueva la cámara y tal, para que no se fastidie. Ahora lo vamos a quitar después en unas pruebas para que podáis ver la cámara y podamos explicar algunas cositas, no nos impacientemos. Y lo más interesante del Phantom, una de las cosas más interesantes del Phantom 4 Pro, aparte de la cámara, ¿vale? Es lo siguiente, es los sensores, ¿vale? Tenemos unos sensores delanteros y unos sensores traseros, muy importantes, ¿vale? Y que funcionan realmente bien, ya lo veremos. Y después tenemos, por infrarrojos, ¿vale? Tenemos otros sensores que nos van también a detectar si hay algo cerca y tal. Los de los laterales no son tan efectivos como los de adelante y atrás, pero siguen siendo grandes sensores y funcionan realmente bien. Eso lo vamos a comprobar en próximos vídeos, haremos test malvados, así que no os preocupéis. Después, una de las cositas así, en el elemento estético, ya sabéis que el Phantom 4, pues bueno, ha sufrido un remodelado estético realmente brutal en comparación con el Phantom 3, y bueno, el gimbal también está claro que han hecho un rediseño realmente bueno y lo han mejorado dejándolo todo mucho más simple, todo más liviano, etcétera, ¿no? Por aquí tenemos la ranura de las tarjetas micro SD. Y bueno, y también para conectar nuestro dron al ordenador por un cable USB. Bueno, aquí tenemos el de esto y nada, vamos a ponerle las hélices. Aquí tenemos las hélices para que todas aquellas personas que no hayan tenido nunca un Phantom o algún tipo de dron de este tipo de gama, deciros que normalmente viene, para que no nos comamos la cabeza, todo viene por códigos de colores. Aquí vemos un código de color, ¿vale? Esto sería algo más, un color más suave, creo que es gris. Y teníamos que buscar cuál es la parte que no tiene color. Estas dos viene con puntos negros, ¿vale? Esta parte, ¿lo veis? Vamos a ver, vamos a acercarlo un poquito. Veis que viene con puntitos negros aquí y en esta parte no viene con puntos negros, ¿vale? Por lo tanto, las palas grises irían en las que no tienen puntos negros. Y tiene un sistema realmente bueno y vamos a acercarlo un poquito, a ver si podemos acercarlo un poquito porque creo que os va a gustar. Mira, por ahí, en plan ultra detalle extremo, ¿no? Bien, esto es muy sencillo, mirad. Yo cojo la hélice, ¿vale? Ahí malvado de mis manos. Y ahora lo único que tendría que hacer es pulsar y girar para el otro lado. Y ya estaría perfectamente puesto. Este sistema me ha gustado mucho, ya lo tenía en otra gama de DJI, pero en Phantom 3, yo vengo del Phantom 3 como ya sabéis, y eso no venía en el Phantom 3. Por lo tanto, que era de rosca y era bastante... No es que fuera malvado, pero es que no era tan sencillo como hacer eso, ¿no? Es que esto lo hace sin, y además sin pensártelo, es que ya está todo perfectamente puesto. Esta es la gris suave, exactamente. Y es que se pone inmediatamente, o sea, es que... Para mí, este tipo de cosas que parecen una tontería, ¿no? Pero que simplifican bastante, creo que son clave en los diseños de DJI. Y mirad lo rápido que hemos puesto en las hélices, y la verdad, todo perfectamente puesto, sin ningún problema, y todo muy, pero que muy sencillo. Aquí tenemos el mando de control, ¿vale? Que es un mando de control, bueno, estéticamente muy parecido a lo que nos ofreció en la gama de Phantom 3 y Phantom 2 de DJI, ¿vale? Un mando que se nota realmente bastante, bueno, bastante poderoso en las manos y que tenemos aquí tanto para conectar una tablet, que aquí tendríamos el botoncito, que es bastante más grande, como simplemente le sacamos estas dos patitas
y ponemos nuestro móvil aquí de manera transversal y punto pelota. Podemos utilizar tanto iOS como Android, eso ya lo sabéis, ¿no? En los Phantom 4, que os voy a hablar de Phantom 4 que no sepáis, y lo conectamos por un cable, por el cable el cable oficial que te viene con el dron, con el móvil, pues simplemente lo conectamos al móvil y aquí conectamos el USB, como estáis viendo. Y nada, ya podríamos utilizar y todo se sincronizaría a través de la última aplicación que ha sacado DJI al mercado para smartphone, que es totalmente gratuito. Podemos ver, esto siempre lo tiene toda la gama Phantom, pero para que lo veáis, podemos ver pulsando una vez, podemos ver el estado de la batería, ¿vale? Si no estuviera cargado y tal, pues nada, pues lo cargamos y no habría ningún problema, no tiene mucha historia y poquito más. Esto sería el mando de control. La verdad es que una de las grandes mejoras que ha habido es que podemos llegar a bastantes kilómetros desde la zona donde estamos volando, o sea que tiene un alcance realmente brutal. El tiempo que lo he estado volando, que ha sido poquito, pero intenso, aunque no he querido todavía traeros nada porque me gustaría darle todavía más caña, pues la verdad es que lo he podido llevar hasta distancias realmente alejadas, o sea, y nunca ha tenido una caída o algo muy parecido al concepto que ya os enseñé con DJI, pero bueno, con el DJI Mavic, pero bueno, hay bastantes diferencias que iremos tratando poquito a poco mientras que vayamos haciendo todos los vídeos del DJI Phantom 4 Pro. Bueno, y aquí tenemos las baterías. Las baterías son clave, ¿vale? O sea, esta es la clave. Vamos a tener baterías, ¿vale? Que nos viene una en el pack básico, ¿vale? Le podemos pulsar una vez y vemos el nivel de la batería, ¿vale? Si están cargadas o no. Y en el pack básico te viene simplemente para cargar la batería y poco más. No te da mucha historia. Simplemente tendríamos aquí el cargador y nosotros, a través de este cable, pues simplemente conectaríamos y ya está, lo ponemos a la corriente y aquí se iría viendo los niveles en los que se va cargando, iría parpadeando hasta que al final se apaga y todo correcto. ¿Por qué yo recomiendo este accesorio? Vamos a ver, es más, os recomiendo este accesorio en cualquier dron que os compréis en realidad, pero bueno, DJI tiene los suyos oficiales y es importante y os lo enseño este accesorio es simplemente un cargador de las baterías de manera en serie, ¿vale? En el DJI Mavic que os enseñé, venía en el combo este que os siempre os recomiendo si os vais a comprar el Mavic, que es el de 1500 euros, pues viene ya con un cargador múltiple, que es creo que en ese caso son 4 baterías. Bueno, pues con este podemos cargar 3 baterías a la vez, bueno, a la vez en serie, que simplemente lo tendríamos todo conectado, o sea, tendríamos que utilizar el cable oficial, ¿vale? Que tenemos aquí, que nos venía, y lo conectamos por aquí, ¿vale? Hasta ahí todo correcto, y ahora lo que tendríamos que hacer es ir haciendo así, creo que exactamente así. Estáis viendo que la complicación, bueno, perdón, que le he dado ahí, la complicación es bastante nula, aunque yo seguramente la voy a cagar, es que tiene una posición buena, o sea, no puede forzarlo, ahí, perfecto, y creo que la he puesto en la posición que no es exactamente. Y nada, pues una vez ya puesto, nosotros esto lo enchufaríamos a la corriente y empezaría a cargar. Empieza a cargar creo que por el que menos carga tiene hasta el que más. Y podemos hacer las dos opciones que son muy importantes. O sea, el cargador lo vamos a utilizar tanto cuando vamos a volar como cuando volvemos de volar. Cuando vamos a volar, vamos a ir quitando esto. Cuando vamos a volar, vamos a utilizar la opción de carga de este cargador, que os lo he dicho antes de manera rápida. Vamos a quitarlo esto para que sea más fácil. Pero ahora mismo os lo quiero enseñar mejor. Bien, cuando vamos a volar, vamos a utilizar la sección de charging del cargador. Pero cuando volvemos de volar, este switch lo vamos a poner ahí y vamos a ponerlo en la sección storage, ¿vale? Esto vale simplemente para tener nuestras baterías guardadas perfectamente, que nos deja más o menos a media carga, y genial. Estas baterías se llaman las baterías de DJI Intelligent, yo qué sé, una cosa de estas extrañas. Y eso lo dicen porque ellas mismas tienen pues un sistema para poder, bueno, para que la cosa no se fastidie. Pero nosotros lo ponemos en storage y guardamos estas baterías que precisamente baratas no lo son. Bueno chicos, aquí estamos ahora mismo con el Phantom 4 aquí instalado para que lo veáis que está todo conectado perfectamente. Estamos moviendo ahí la cámara, ahí todo muy re chulón, ¿vale? Y bueno, aquí tendríamos un poquito el ejemplo de cómo está conectado y tal, y vamos a echarle un vistazo a las opciones de la cámara, de lo que nos puede ofrecer y algunas de las cositas que más me han gustado. Bueno, tenemos algunas tonterías, ¿no? Aquí podemos ir seleccionando los focos, en fin, solamente haciendo un tap y ya está, lo cual está muy bien.
Pero bueno, vamos a ver las características más interesantes que puede tener la cámara. Lo primero que ofrece el Phantom 4 Pro, y eso es bastante interesante, es que podemos elegir la frecuencia en la que nos va a mandar el FPV. Eso es algo realmente importante, porque en algunas situaciones la frecuencia de 2,4 GHz por la que nos mandaba normalmente el Phantom 4, pues no iba a ser siempre interesante, así que podemos elegir siempre también la versión de 5,8 GHz. Aquí tenemos la base de todo esto. Bien, lo primero es que este Phantom 4 Pro, al igual que el Phantom 4 Advance, si yo no mal recuerdo, ya podemos tocarle en el Phantom 4, la verdad que no lo recuerdo, pero en el Phantom 3 os puedo asegurar que no podíamos tocar el diafragma, pero con este Phantom 4 Pro ya nos viene con una cámara, que es una señora cámara, que nos ofrece ya grabar con un bitrate, con una tasa de bit de 100 megas por segundo. Antiguamente creo recordar que solamente podías con 60 y tal, así que podemos utilizar bastante calidad, y tenemos por fin un diafragma en el que podemos hacer cositas, ¿vale? Ya no es el diafragma básico, simple, que no podíamos tocar. Aquí ya tenemos un diafragma de 2,8, si yo no mal recuerdo, que podemos llevar hasta 11, así que a nivel fotográfico aquí ya tenemos una señora cámara con todas las de la ley. Bien, aquí podemos utilizar el modo automático, que sobreentiendo que mucha gente vais a utilizar, y se va adaptando poquito a poco a las condiciones que yo tengo del escenario. Después tendríamos aquí el modo, nos vamos a ir para arriba, y tendremos aquí el modo con prioridad de diafragma. Esto básicamente se utiliza para hacer juegos de desenfoque, etcétera, etcétera, más allá del propio desenfoque que nos da, del enfoque que nos da el enfoque de la cámara, pues también podemos jugar con el diafragma y tal. Pero bueno, esto ya depende de lo que vayáis a hacer vosotros con la cámara, pero simplemente que sepáis que aquí tenemos la prioridad de diafragma, y el obturador lo va a ir variando en función de la situación, pero el diafragma lo va a dejar fijo como nosotros lo hayamos preconfigurado, ¿vale? Aquí tendríamos el modo al revés, con prioridad de obturador. Ya sabéis, ya tenéis que tener, si sabéis un poco, tampoco nos vamos a poner aquí a dar una clase de, ¿cómo se llama?, de fotografía y tal, pero bueno, tenéis que tener una serie de bases, ¿no?, a la hora de tocar este tipo de cosas. Así que esto es como una cámara. Si queréis meteros ya y sacar la máxima calidad a esta cámara, pues tenéis que aprender un poquito de fotografía, eso nos lo va a tocar. Y aquí tendríamos el modo manual, que es el modo más interesante, porque aquí ya podemos tocar obturador, diafragma, exposición, en fin, lo que viene a ser una cámara normal y corriente. Otra cosa que no había dicho era el balance de blanco, os lo había comentado, aquí lo tendríamos ahora mismo en automático, pero podemos, por supuesto, ponerlo como siempre, y si no, le damos a uno personalizado y le ponemos en K, ¿vale? En grados Kelvin, pues ponemos ¿cómo se llama? La temperatura de color más adecuada para nuestra situación. Vamos a irnos a otra sección. Bueno, esta es la sección que quería llegar, que es la del color, ¿vale? Normalmente, por defecto nos la deja en normal, ¿vale? Es una de las... ¿cómo se llama? Normalmente nos deja por aquí por defecto y tal. Pero lo que me ha hecho mucha gracia es que, bueno, estas son las opciones que nos daba también el Phantom 3, el de Cinelight, que es a nivel profesional seguramente con el que más vais a estar volando, porque se supone que te va a dar para postproducción bastante más margen para tocar. El de log sería otra de las opciones. El normal es el que ya estaba tocando, y a partir de aquí ya empezamos a ver que nos ponen como pequeños filtros, como si esto fuera un Instagram o algo por el estilo, que oye, mira, para a nivel así gracioso, a nivel de vosotros como aficionados y tal, pues os pueden solventar bastantes cosas. Sinceramente, pero que muy interesante. Continuando un poquito con las opciones, ahora nos vamos a ir con las opciones de fotografía, que se me ha ido con los nervios, se me ha ido, ¿vale? Aquí en este botoncito podemos ir alternando entre fotografía y vídeo, y aquí en vídeo pues nos meteríamos en los mismos parámetros de antes, y bueno, básicamente todo es muy parecido. Podemos elegir si es NTSC o en PAL, ya sabéis, formato, si lo vamos a querer en MOV o en MP4, también podemos tocar el video size, que antes era simplemente la relación de aspecto, pues aquí podemos tocar si lo vamos a querer en 4K, si lo vamos a querer, en fin, en 30, 48 frames por segundo. Podemos tener también 4K en 60 FPS, lo cual ya estáis empezando a ver la diferencia de calidad entre diferentes cacharros, 2,7K, 1080p, y aquí podemos elegir todos los frames por segundo, que más o menos, como sepáis, muchos de vosotros vais a estar grabando en 1080p y que podéis estar grabando incluso a 120 FPS
por segundo, o sea, una verdadera brutalidad. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado estas primeras cositas con el Phantom 4 Pro, que tenía muchísimas ganas de tocar y traer al canal, pero bueno, el tiempo no ha acompañado, así que bueno, un pequeño unboxing y echando un vistazo a la cámara de manera un pelín así por encima, pues creo que va a estar interesante. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Drone. ¡Chao!